Seguimos en Informe Extra analizando los resultados de las elecciones de Rumania acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, bueno, en estas elecciones se esperaba, muchos esperaban el triunfo de George Simion, un candidato que al parecer estaba siendo apoyado por Calin Georgescu, ¿no? Y finalmente ha sido derrotado. ¿Cuál es la postura o cuál es la posición que ha asumido pues este sector político rumano que no ha visto pues sus objetivos, no han visto al candidato que deseaban en la presidencia o ganador de estas elecciones? Las reacciones han sido mixtas. El señor Simeon, antes de conocerse los resultados, ya se había proclamado vencedor de las elecciones y de hecho así lo daban las encuestas. La dinámica de la campaña sugería que él podía imponerse con muy poco margen, pero digamos que cerró campaña con una dinámica muy fuerte. Sin embargo, yo lo veía un poco apresurado. En programa anterior ya yo te había comentado que yo no era experto en opinión pública romana, así que no sabía si, digamos, la oposición a Simeon podría unirse y sumar todos esos votos e impedir su victoria. Parece que dicho y hecho eso fue lo que pasó. Él ganó la primera vuelta con un 40% aproximadamente y aquí en la segunda vuelta estamos hablando de que subió un 45%. Quedó más o menos como a 9 puntos de distancia del señor Dan, que fue el que ganó. Quiero aclarar de que este escenario hace 2 años era, por decirlo suavemente, muy improbable. No se esperaba que la derecha dura tuviese tanta votación, ni que las elecciones hubiesen llegado hasta este punto. Así que no me parece extraño que el señor Simeon no haya ganado y haya quedado con un margen relativamente poco. El año pasado fue suspendida las elecciones cuando Georgescu sacó un sorpresivo más de 20%. Después el establishment rumano se enteró de que suspendiendo las elecciones más bien le estaban dando más fuerza a la derecha fuerte, y esta venía subiendo. Y subiendo, llegó hasta un 45%. Si la dinámica se mantiene en las próximas elecciones deberían ganar. Así que el establishment debería estar muy preocupado. Y en esta sorpresa de que la derecha fuerte pues se consigue que no llegó, no pudo ganar las elecciones, yo no tengo argumentos ni elementos para decir qué fue lo que pasó, si las elecciones fueron limpias, si hubo fraude, si qué es lo que qué es lo que pasó. Me atengo a que el señor Simeon reconoció los resultados y que bueno, que hasta ahora nadie ha mostrado ninguna otra evidencia. Así que me imagino que son los resultados limpios. Pero lo que sí es que hubo mucha interferencia. Eso sí es cierto. Esto, por supuesto, ha molestado, enardecido a los electores de Simeon, que más que seguir su carisma, ojo, es un voto de protesta contra el establishment rumano y el establishment de la Unión Europea. Así que este 45% debería mantenerse e incluso crecer si el establishment, en vez de, digamos, hacerle un cordón sanitario digamos, crear toda una matriz de opinión para segregarlos y estereotiparlos, si el establishment no atiende sus inquietudes, no los escucha y los integra a un debate político, este 45% debería mantenerse e incluso subir. Ahora, este sector político, digamos que está descontento con el establishment, ¿es necesariamente prorruso? O bueno, seguramente hay sectores, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es la posición mayoritaria de estos sectores políticos que están en contra del establishment, en este caso, ¿no? Digamos, estar en contra del establishment de la Unión Europea, de la OTAN, ¿es necesariamente estar a favor, en este caso, de la Rusia de Putin? ¿O cuál es su situación? ¿Cómo los ves? Eso es una pregunta excelente y me voy a un caso cercano, Orbán. Orbán dijo hace como unos 3 meses y dijo textualmente: gracias a nuestra historia, nosotros no podemos ser prorrusos ni queremos ser fronterizos con Rusia. Nos interesa que exista un ente que nos separe de Rusia como es Ucrania, solo que no queremos la guerra.
Y alguien me podrá decir, oh, pero es que eso es un profuso disfrazándose. No, no necesariamente. Y de hecho, lo mismo está pasando en Rumania. El señor George Simeon, incluso ha calificado a Putin de criminal de guerra. Solo que considera que no es del interés nacional de Rumania desatar una gran guerra europea, sino más bien llegar a algún tipo de negociación, algún tipo de paz en Ucrania, y considera que no es del interés nacional de Rumania expandir la burocracia de la OTAN, añadiendo más países, aumentando la infraestructura de la OTAN, más burócratas, la misma Unión Europea expandiéndose y quitándole soberanía a Rumania. Así que creo que es un grave error, un gravísimo error, considerar a todo aquel que tenga una opinión disidente automáticamente como un agente de Putin, como un prorruso, y un factor extranjero. Y antes yo creía que se debía a una gran ignorancia, una torpeza política, pero hoy en día, por lo que yo estoy viendo en Francia, en Alemania, en la misma Rumania, creo que más bien se debe a una estrategia de silenciar a cualquier tipo de voz crítica con cualquier cosa que esté pasando en Europa. Entonces se tiene el comodín de que, este es prorruso, este es una marioneta de Putin, automáticamente hay que censurarlo. Y pues llegando a ese punto, llegaremos como una especie de partido único, que nadie va a criticar el establishment, sino decir amén, porque por miedo a ser considerado prorruso. El señor Simeon sí es verdad que no es para nada pro-Zelensky, pero viendo pues sus declaraciones y su proyecto, tampoco podría decir que es un prorruso. Ahora, antes de pasar al último bloque, ¿qué tan diferentes son las posturas de George Simeon y Kalin Georgescu? Bueno, Simeon es incluso más combativo con la influencia rusa. Kalin Georgescu es más cercano a Rusia, a pesar de que tampoco es que es verdaderamente un prorruso, pero era más cercano, más favorable a que Rumania tendiera puentes diplomáticos y de todo tipo con Rusia, de una verdadera neutralidad. El señor Simeon es, digamos, por su forma de ser ultranacionalista, mucho más nacionalista que Georgescu, no es favorable a la influencia rusa en los Balcanes. Lo que pasa es que tampoco es favorable a la influencia de Europa occidental, y sobre todo esta Europa occidental progresista, globalista en los Balcanes. De hecho, Simeon quiere la reunificación con Moldavia. Más que la integración de Moldavia en la Unión Europea, él quiere que se reunifique el territorio para que sea una Moldavia, una Rumania más grande. Y está poco interesado. Aquí si pudiera haber un punto en común con Putin o algo, él estaría muy poco interesado en pelear, digamos que a diente fuerte, la Transnistria. Para él eso es un territorio que culturalmente no es tan común. Más bien le interesa la reunificación de la Moldavia romana histórica. Entonces este es un punto ya de diferencia con Georgescu, porque es un hombre mucho más nacionalista. Bueno, César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para hablar de las elecciones parlamentarias en Portugal.